buenas tardes. Soy Rita y con esta cápsula vengo a hablar de la regulación emocional. Yo trabajo en ITA, en un centro de hospitalización, con adolescentes que están pasando una etapa compleja de su vida. La mayoría, ¿no?, han tenido dificultades para gestionar su malestar, han pasado por experiencias difíciles y no han sabido, no han podido manejar todo lo que estaban sintiendo, no se han visto capaces, no han encontrado la forma de pedir ayuda y al final todo este malestar ha salido a través de síntomas, ¿no? Estos chicos ingresan en nuestro centro porque presentan conductas de agresividad en el contexto familiar, porque presentan conductas disruptivas en el colegio, porque consumen sustancias, porque presentan conductas autolíticas, porque están aislados en su casa y no acuden, ¿no?, al colegio o a sus actividades diarias. Al final son chicos que tienen un comportamiento disfuncional, pero detrás de todo este comportamiento hay un malestar, ¿no? Hay un sufrimiento y la idea con nuestro proceso aquí es intentar acceder a este malestar, a esta tristeza, a estos miedos, a estas preocupaciones, ayudarles a escucharlo, a canalizarlo y a poder hacer un trabajo con eso. Bien, la idea de hoy era poder hablar, ¿no?, de la regulación a través, bueno, hablar de la regulación emocional y un poco profundizar en la regulación de cada una de las emociones principales, sobre todo de esas emociones que van ligadas, ¿no?, a un sentimiento de malestar, como serían la rabia, la tristeza o el miedo. Pero para empezar, ¿no?, quería poneros esta imagen que al final es un dibujo que hizo una paciente aquí en contexto de hospitalización y un poco lo que representa, ¿no?, es ella hace este dibujo. Por un lado están los fantasmas, que detrás de los fantasmas representan todo lo que ella está sintiendo. Es una chica que recibió acoso escolar durante la adolescencia, ¿no? Y por un lado tenemos los fantasmas, que es todo su malestar, todos sus miedos, todo su sufrimiento, y por el otro lado tenemos lo que se ve, ¿no?, que es lo que ella mostraba hacia los demás, pues que está bien, que no está preocupada, que es feliz, ¿no? Y vemos pues al final esta contradicción, ¿no? ¿Por qué pongo este dibujo? Porque muchas veces cuando sentimos malestar, nos guardamos todo eso y en vez de mostrar o pedir ayuda, ¿no?, o expresar lo que estamos sintiendo, nos lo guardamos y nos lo guardamos por diferentes motivos, ¿no? Y también es de lo que podremos hablar en lo que podré explicar en la sesión de hoy, ¿no? Nos lo guardamos por diferentes motivos, porque es lo que hemos aprendido, porque nos da miedo, porque es lo que nos han enseñado, porque nos da vergüenza, ¿no? Y, y creo que es una idea en la que todos tenemos que profundizar, porque creo que entender esta parte no solo nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, sino también a entender a los demás, ¿no? Que muchas veces lo que vemos, las conductas que vemos en el otro, eh, no nos informan de lo que le está pasando, ¿no? No tenemos que centrarnos tanto en lo que hace el otro, sino tenemos que intentar acceder a qué es lo que le pasa, ¿no? El por qué se comporta de esta manera. Y detrás de este tipo de comportamientos con emociones contradictorias, muchas veces lo que hay es una dificultad para regular las propias emociones, que es de lo que venimos a hablar en la sesión de hoy. Bien, este es otro dibujo, ¿no?, de otro chico que también está aquí ingresado y también, ¿no?, representa mucho lo que hacemos con muchos de nosotros con la tristeza, ¿no?, que nos lo guardamos todo dentro y nos protegemos para que no nos hagan daño, para no sufrir y para no sentirnos vulnerables. Bien, antes de hablar de regulación emocional, me gustaría poder hacer un repaso de lo que entendemos por emociones, ¿no? Hay muchísimas definiciones de lo que es una emoción. Yo me quedo con una muy básica que va ligada ya directamente a la regulación emocional, ¿no? Al final, una emoción es la valoración de una situación en función de nuestras necesidades y las herramientas que consideramos que tenemos para enfrentarnos a ella. Es decir, ¿no?, nosotros activaremos con una intensidad diferente, ¿no?, una emoción en función de lo que creemos que va a suceder, ¿no? Al final, si nosotros nos tenemos que exponer a un examen, nos tenemos que enfrentar a una situación nueva a la universidad, nos tenemos que enfrentar a conocer a una persona que nos atrae, ¿no? En función de las experiencias previas que hayamos tenido, nosotros anticiparemos esta situación de una forma o de otra, ¿no? Y entonces eso es lo que activará, ¿no?, con una intensidad, con mayor o menor intensidad,
nuestras emociones, ¿no? Al final lo que decimos, las experiencias del pasado, de forma consciente o inconsciente, son el manual para valorar las situaciones nuevas, ¿no? Al final todos tenemos una forma de entender la realidad y en función de esa forma de entender la realidad activamos unas emociones u otras y un poco el trabajo que tenemos que hacer para poder regular bien nuestras emociones es poder llevar esta forma, ¿no? de entender la realidad al darnos cuenta, ¿no? Es decir, poder de alguna forma identificar qué es lo que estamos sintiendo ante una situación nueva y por qué lo estamos sintiendo, con qué lo estamos relacionando, con qué experiencias anteriores, por qué se está activando esa parte, porque este sería el primer paso para poder revisarlo. Evidentemente, si hemos vivido experiencias severas de abandono, de humillación, de crítica, al final si dentro de nuestra historia, ¿no? La historia que hemos vivido dentro de nuestra narrativa, hay experiencias traumáticas, evidentemente si encontramos una situación que tiene alguna señal que nos conecta, ¿no? Con estas experiencias anteriores, probablemente nuestra reacción será de desregulación, ¿no? Tendremos muchísima sensibilidad hacia esta situación y si esa experiencia previa de la que estamos hablando no ha sido trabajada, no la hemos elaborado, lo que nos encontraremos, pues nos podemos encontrar estados de regulación, ¿no? Estados de bloqueo, estados en situaciones en las que, ¿no? Nos paralicemos porque nos están conectando con algo muy doloroso que no está trabajado. Y esta activación a veces es automática, ¿no? Es previa a que la llevemos a la conciencia. Y evidentemente, si ante determinadas situaciones nosotros nos bloqueamos o entramos en un estado de regulación, tenemos que atender a eso e intentar hacer un análisis, ¿no? Intentar ver de dónde vienen y si no podemos identificarlo, entonces buscar ayuda profesional, ¿no? Porque probablemente nos estará hablando de que hay una herida en nuestro pasado que no está cerrado y necesitamos trabajarla para que estas emociones no vuelvan a activarse en situaciones nuevas. Cuando hablamos de regulación de emociones, muchas veces pensamos que regular las emociones es expresarlas bien, ¿no? Es no perder el control, es no decir las cosas mal dichas, que si nos contenemos ya nos estamos regulando. Bien, regular las emociones no significa eso, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con un joven, con un chico que tiene mucha dificultad para regular el miedo. Este chico no pierde el control en la universidad, no pierde el control en las clases. Este chico lo que tiene es muchísima ansiedad, se guarda el miedo dentro, al final lo que se dice a sí mismo en las situaciones es que no va a ser capaz de manejarlas y lo contiene, ¿no? Y después de esta contención utiliza el consumo para evadirse del malestar, ¿no? Él viene a terapia porque está sintiendo mucha ansiedad, tiene muchos miedos, tiene muchas inseguridades. Al final es un chico que tiene ansiedad social, pero como veis hay un déficit de regulación en las emociones, pero no tiene que ver con una expresión inadecuada, ¿no? Quiero enfatizar en esto porque muchas veces entendemos la idea de regulación, eso, como solo la parte de expresión y la regulación no empieza ahí, ¿no? Al final, ¿qué es la regulación emocional? La regulación empieza en el momento que conectamos con la emoción, que la sentimos, ¿no? Las emociones que necesitan para que las regulemos bien. Lo primero de todo es ser activadas, ¿no? Cuando sentimos una emoción tenemos que escucharla y aceptarla y permitir, ¿no? Que esta emoción fluya y entender que esta emoción es positiva, que las emociones no son negativas y nos están dando información sobre algo. Las tenemos que traer al darse cuenta, ¿no? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué nombre tiene esa emoción? Luego tenemos que diferenciarla de otras emociones, acotarla y luego tenemos que reflexionarla. ¿Qué queremos decir con reflexionarla? Si yo estoy sintiendo a lo mejor miedo, tengo que poder pensar en por qué estoy sintiendo ese miedo. ¿Veis que pasamos de sentirla a un plano más cognitivo? ¿No? ¿Por qué estoy sintiendo ese miedo? Y tenemos que ir a un plano aún más profundo, ¿no? Si yo estoy sintiendo miedo, tengo que intentar también ver qué me estoy diciendo sobre ese miedo, ¿no? A veces hay un diálogo interno, normalmente cuando sentimos una emoción que nos genera malestar, directamente lo que nos decimos es algo negativo, ¿no? Por ejemplo, ante un primer examen en la universidad, vas a fracasar, no vas a ser capaz, vas a suspender. Tenemos que analizar este pensamiento y activar el diálogo interno. ¿Por qué? Porque si somos conscientes de que eso que nos estamos diciendo al final lo que hace es aumentar el miedo, tenemos que luchar contra ese pensamiento con un discurso más positivo que nos ayude a regular el miedo de una forma adecuada, ¿no? Al final, ¿lo veis? Las emociones
primero se activan, se diferencian y luego tenemos que intentar pensar en lo que estamos sintiendo y hacer ese trabajo de forma consciente para revisar lo que nos decimos y decirnos cosas más adaptativas para manejarlas mejor. Luego sí que vendría la siguiente parte, que es expresarlas de forma adecuada, ¿no? Evidentemente, si yo lo que me digo sobre la emoción es algo positivo, es algo que me ayuda a regularme, tendré más capacidad para expresarla de forma asertiva. Si yo, ante una inseguridad o ante una situación que me genera a lo mejor mucha rabia o mucha impotencia, lo que hago a lo mejor es alimentar esa rabia, ¿no? Será más difícil que pueda gestionarla y que tenga el autocontrol suficiente para actuar de una forma adecuada. Eh, Os pongo este dibujo, ¿vale? Porque es un dibujo que hace un chico en terapia, hablando de su dificultad, ¿no? Para conectar con las emociones. Aquí, como veis, hay mucha confusión, ¿no? Veis que hay un nudo entre lo emocional y lo cognitivo, y lo que tenemos que intentar hacer para hacer una buena gestión emocional es intentar desenredar todo esto. Lo que hablábamos en el paso anterior, ¿no? Ordenar. Estamos sintiendo, no intentar bloquear la emoción o dejarnos llevar por el pensamiento, sino, pues, todos los pasos de los que hablábamos, ¿no? Identificar, ponerle palabras, diferenciar, relacionarlo con la situación concreta y revisar lo que nos estamos diciendo y planificar cómo queremos reaccionar ante esta emoción. ¿Qué nos pasa con las emociones, no? Porque, no todos tenemos la misma capacidad de regulación emocional, ¿no? Hay personas que ya, a una edad determinada, normalmente, bueno, pues el desarrollo emocional madura durante toda la vida, ¿no? Pero hay personas que tienen mucha más capacidad para hacer este proceso, incluso que hacen este proceso de forma muy automática, y hay personas que no tienen esa capacidad, ¿no? Que a nivel emocional son mucho más vulnerables, ¿no? Que cuando sienten, se asustan y lo que decimos muchas veces, ¿no? Hay un miedo general a las emociones y es importante que nosotros, como individuos, podemos identificar qué nos pasa a cada uno con las emociones. Primero, qué nos pasa con cada emoción, porque si analizamos, veréis que podéis identificar con qué emociones os sentís más cómodos, qué emoción es la que más os cuesta expresar o qué emoción es la que os cuesta más identificar, ¿no? Tenemos que poder analizar qué nos pasa a nosotros con las emociones y qué nos pasa con la gestión, ¿no? Hacer un trabajo interno porque nos ayudará a entendernos mejor y a revisar todo este proceso. Pongo ejemplos. En general, el miedo a las emociones viene porque creemos que nos producirán dolor y que no seremos capaces de soportarlo, ¿no? Os pongo, pues, por ejemplo, aquí el caso de Bernat, ¿no? Un chico con el que trabajaba, que no conectaba con la tristeza, que estaba pasando por una situación muy dolorosa y decía que no conectaba con esa tristeza, que no podía sentir, incluso había llegado a decirme que no conseguía enamorarse, que no conseguía ni siquiera sentir las emociones positivas, ¿no? Al final la tristeza la bloqueaba mucho y lo que hacía la mayoría de veces era expresarlo en forma de rabia, aislarse, refugiarse en las tecnologías. En el caso de Bernat, cuando empezamos a hacer este trabajo individual, ¿no? De intentar entender de dónde viene este bloqueo, pues vemos que en su caso, su mamá, cuando él era niño, tuvo una depresión grave y estuvo en una fase depresiva muy compleja, de la que tuvo muchas dificultades para recuperarse. Y, y aquí podemos ver el aprendizaje o la adaptación que hizo Bernat hacia esta situación, ¿no? ¿Qué entendió Bernat? Que, que al final la tristeza era una emoción que le asustaba, veía a su madre triste y la veía incapaz y no conseguía ayudarla. ¿Qué hacía él con la tristeza de su mamá? Mirar hacia otro lado. Para él al final la tristeza es una emoción, pues, que ha sido prohibida, ¿no? Que le asusta muchísimo porque le conecta con la incapacidad y le conecta con una etapa vital muy dolorosa, ¿no? Al final, pues ve tristeza y se gira y lo que va, ¿no? Integrando este chico es que la tristeza es una emoción que no hay que sentir. Otro ejemplo, pues que a veces pensamos que las emociones nos harán sentir malos, débiles, tontos o diferentes a los demás, demasiado iguales iguales a alguien que no nos gusta, ¿no? Pues este sería, por ejemplo, el caso de Irina, ¿no? Una chica que en el colegio em, vivió de muy de cerca, porque es una chica súper sensible,
una situación de acoso escolar, de una chica pues que al final sufría mucho y a ella le verbalizaba todo lo que estaba viviendo. Ella no fue la víctima directamente, pero fue la figura de apoyo, ¿no? De esta chica. Esta chica pidió ayuda, expresó todo lo que sentía y fue una niña que al final en el cole fue muy machacada, fue muy rechazada, ¿no? Acabó estando aislada de todo el grupo. ¿Qué entendió al final Irina? Pues al final el proceso que hace es que expresarle las emociones es de débiles, que va a hacer que la rechacen, que la marginen, ¿no? Y que al final lo útil es no expresar, no sentir, ¿no? Esa la colocará, ¿no? En la zona de los fuertes. También pensamos que las emociones nos harán sentir culpables por sentir cosas que no deberíamos sentir en contextos temporales o vitales que estamos atravesando, ¿no? Pues podría poner el ejemplo de Sara, ¿no? Una chica que está muy preocupada por su mamá, eh, que es una niña que, bueno, tiene una relación muy fusional con ella y su mamá está pasando una etapa complicada porque se ha separado de la pareja y lo que hace esta mamá es le expresa a la niña todo su malestar. ¿Qué le pasa a Sara? Que siente rechazo, está enfadada con mamá y lo que realmente necesita es ponerle un límite y decirle estas cosas se las tienes que explicar a tus amigas, no a mí, ¿no? Se siente culpable por sentir esta rabia y este rechazo, ¿no? Entonces, como se siente culpable por sentir esta rabia porque cree que esa emoción no es legítima, se la guarda, ¿no? Y no expresa el enfado, ¿no? Que al final es su necesidad. ¿Qué hacemos cuando sentimos miedo a las emociones? Pues muchas veces las inhibimos, ¿no? Porque de entrada nos dan una sensación de control, ¿no? Nos guardamos la tristeza, nos guardamos el miedo, nos guardamos la rabia y no la expresamos. ¿Qué genera esto a la larga? Una pérdida de claridad y poder, ¿no? Al final, las emociones lo que decimos, ¿no? Al final son nuestra brújula, son la brújula de lo que necesitamos, ¿no? Al final, escucharlas es la forma de respetarnos, ¿no? Si todo esto nos lo guardamos, acaba generando mucha confusión, ¿no? Perdemos claridad y dejamos de saber qué es lo que necesitamos y perdemos poder y control sobre nosotros mismos. Al final, lo que decimos, ¿no? Las emociones son un sistema regulador y orientador y productor de significados, ¿no? Al final, si no las escuchamos, no les damos respuestas, si no las atendemos, no las regulamos en este sentido, vamos a estar muy perdidos. Bien, cuando hablamos de las dificultades a nivel de gestión emocional, con las emociones que tenemos más dificultad son las emociones que no son placenteras, ¿no? Las que de entrada nos producen malestar, ¿no? ¿Qué emociones son estas? Entendemos que hablamos de 4 emociones principales, ¿no? La alegría, que sería la emoción placentera, y luego tenemos las otras 3, que son el miedo, la rabia y la tristeza. Empezando por el miedo, que es una emoción que en general, ¿no? A todos nos cuesta gestionar, tenemos que poder diferenciar. Hay un miedo adaptativo y un miedo que es irracional. El miedo es adaptativo porque nos sirve, ¿no? Para estar alerta, para estar preparados, para protegernos, ¿no? Para subir el nivel de atención, ¿no? Para motivarnos a resolver, ¿no? Alguna situación en la que no queremos fracasar. Cuando el miedo es irracional, ¿no? Cuando es desproporcionado, cuando tenemos miedo hacia algo que no deberíamos tener, no nos deja avanzar, no nos deja crecer, ¿no? Y muchas veces, pues lo que decimos va ligado a experiencias anteriores que no hemos superado, entonces ante una situación nueva estamos conectando con el miedo anterior. Pongo un ejemplo claro, ¿no? Esto podría ser, pues que empecemos la universidad, que conectemos con que anteriormente, cuando nos hemos vinculado a grupos nuevos, hemos tenido experiencias de rechazo, ¿no? Y en el inicio de la universidad, que implica vincularte a un grupo nuevo, pues que sintamos un miedo completamente desproporcionado. No es el miedo que nos están generando, ¿no? Los nuevos compañeros. Al final es que estamos conectando y estamos anticipando que va a suceder lo mismo que en las anteriores situaciones. ¿Qué nos decimos ante este miedo? ¿No? Si podemos identificar que tiene que ver con las situaciones anteriores, nos damos un mensaje de confianza, de apoyo, probablemente nos podremos enfrentar. Si no conseguimos ligar esta parte, si no nos conseguimos dar cuenta de cómo está afectando lo que nos estamos diciendo, probablemente este miedo nos vaya a bloquear o vayamos a tener que utilizar recursos de evitación para no enfrentarnos a la situación o a lo mejor acabemos generando algún tipo de síntoma. Eh, el miedo, cuando tenemos miedo irracional, muchas veces va ligado a que nosotros no nos hemos sentido cuidados, protegidos o valorados
en una etapa difícil, anterior. No siempre tiene que ser porque nos hayan dejado solos, sino porque a veces no hemos sabido expresar lo que necesitamos, no hemos sabido protegernos, ¿no? No hemos podido verbalizar, ¿no? Por miedo al rechazo de lo que nos estaba sucediendo y al final hemos gestionado situaciones difíciles solos, ¿no? Sin el apoyo, ¿no? Y el soporte que hemos necesitado en ese momento determinado. Otra emoción que a veces nos cuesta gestionar es la tristeza, ¿no? Este es el dibujo de una chica que estuvo ingresada, ¿no? Y dibuja, pues, todas las heridas de su corazón y cómo están, cerradas, ¿no? Al final, es una chica que hablaba de la evitación del dolor, ¿no? Y cómo a través de evitar este dolor, pues, al final esta niña lo que acababa sacando, ¿no? Eran otro tipo de conductas, ¿no? Al final estaba muy contenida y acababan, pues, apareciendo autolesiones, conductas de dependencia. ¿Qué tenemos que hacer con la tristeza y con el dolor? Al final lo principal es aceptarlo, escucharlo, ¿no? Aceptar que estamos sintiendo este malestar, y pedir ayuda, ¿no? Buscar el soporte del otro, ¿no? Y expresarlo, ¿no? Al final, cuando nosotros expresamos el malestar y la tristeza, ya de por sí el expresar y verbalizar malestar cura, ¿no? Ayuda, ¿no? A cerrar las heridas. Además, el poder pedir ayuda y el poder expresar lo que estamos sintiendo también nos ayuda a darnos una explicación más adaptativa sobre lo que estamos sintiendo, ¿no? Nos ayuda a buscar recursos diferentes, ¿no? Y a buscar explicaciones diferentes, a lo mejor menos dramáticas a lo que estamos viviendo, dónde tenemos que compartirla. Al final, buscar un contexto seguro y elaborar, ¿no? Estas pérdidas, ¿no? Paralelamente, realizar actividades placenteras, ¿no? ¿Qué nos pasa muchas veces? Que cuando estamos en un momento en el que sentimos dolor, estamos pasando por una etapa complicada, renunciamos al resto de cosas que nos llenan, ¿no? Y tenemos tendencia a dejar, ¿no? O alejarnos de nuestras propias necesidades. ¿Qué pasa entonces? Que esa situación dolorosa, esa situación problema, acaba haciéndose más grande, ¿no? Ocupa más espacio. Es importante que cuando estamos en una etapa en la que estamos sintiendo malestar por alguna situación determinada, que podamos a la vez hacer cosas que nos llenen, ¿no? Y seguir con esas actividades que nos hacen sentir bien para poder colocar el problema, ¿no? En el espacio que le corresponde. Un ejemplo, por ejemplo, es la etapa de exámenes de la universidad, ¿no? Cuando estamos de exámenes, muchos lo que hacemos es renunciar a todo lo que nos gusta, ¿no? Dejamos de hacer deporte, dejamos de quedar con amigos. ¿Qué genera eso? Que al final el problema, que es los exámenes, el malestar que nos generan los exámenes, los miedos, ¿no? La angustia relacionada con esta etapa, eh, sea mucho más grande, ¿no? Ocupa muchísimo más espacio en nuestra cabeza y no nos permite, ¿no? Ver el problema con perspectiva, ¿no? Si por contra lo que hacemos es seguir realizando el resto de actividades, pues probablemente colocaremos el problema en su lugar, ¿no? Y nos será más fácil manejarlo, nos será más fácil manejar el malestar que nos está ocasionando la situación de la que estamos hablando, ¿no? En este caso, los exámenes. Por otro lado, tenemos la rabia, ¿no? Pongo este dibujo, ¿no? Porque al final, ¿no? Se dice mucho que la expresión inadecuada, ¿no? De la rabia, la agresividad, las expresiones agresivas normalmente están ligadas a personas que están heridas, ¿no? En este caso, pues como veis, es una secuencia de maltrato, ¿no? El niño que maltrata porque la madre le maltrata, porque el padre maltrata, ¿no? En situaciones de agresividad, tanto si las tenemos nosotros como si las vemos en el otro, creo que también es importante que podamos ver la agresividad como un síntoma, ¿no? Como un síntoma de que hay un malestar detrás, que hay una dificultad y que al final la persona que expresa su rabia de esta forma es porque no tiene herramientas y porque hay unas dificultades detrás, ¿no? Entenderlo no significa permitirlo, pero es interesante que podamos intentar darle un significado. ¿Qué nos pasa con la rabia? Eh, Hay 2 formas, inadecuadas de expresarla, ¿no? Por un lado está la explosión, ¿no? Lo que hablamos, en forma de agresividad, y por otra es la inhibición, ¿no? Tanto es un problema, la inhibición de la rabia como la expresión descontrolada, ¿no? Al final, eh, la rabia es una otra emoción que no es una emoción negativa, es una emoción que hay que poder escuchar. Cuando sentimos rabia
probablemente lo que hay detrás es necesidad de poner un límite, de necesidad de frenar, necesidad de decir que algo no nos parece bien y, eh, y al final, si no lo hacemos, ¿no? Lo que no estamos haciendo es respetarnos y eso probablemente a la larga acabe afectando gravemente a nuestra autoestima, ¿no? Tenemos que poder decir que no, ¿no? La rabia, el enfado hay que poder escucharlo y hay que poder expresarlo. Por ejemplo, ¿no? Si en el caso de la universidad, ¿no? Nos piden apuntes, ¿no? El que nunca viene a clase nos pide todo el material, si no nos parece bien, tenemos que poder decir que no, ¿no? Tenemos que poder decir que no a las situaciones que nos parecen injustas. Tenemos derecho a enfadarnos, tenemos que intentar además reducir las situaciones que nos producen rabia, si hay situaciones que nos producen malestar, ¿no? Y nos enfadan, tenemos que poder darnos el derecho a alejarnos de estas personas o de este tipo de situaciones que no nos hacen sentir cómodos. Cuando sentimos rabia de forma intensa, tenemos que podernos dejar pasar un tiempo para poder reflexionar y analizar, ¿no? Cuando hemos sentido rabia hacia una situación con mucha intensidad, tenemos que podernos dar un espacio para pensar, ¿no? ¿Por qué nos hemos activado de esta manera? ¿Con qué nos ha conectado? ¿No? A lo mejor, si mi pareja me traslada, ¿no? Que quiere ir a cenar con sus amigos y eso a mí me ha alterado, me ha puesto nervioso, no he podido regularme, tengo que poder darme un espacio para pensar qué me ha pasado, ¿no? Este enfado tiene que ver con esta situación puntual o a lo mejor yo estoy enfadado con mi pareja por algo más nuclear. Estoy enfadado porque siento que realmente no me está dedicando el tiempo que me debería dedicar en la relación, ¿no? En nuestra en nuestro espacio como pareja, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando tenemos explosiones de rabia, eso nos da información, porque muchas veces esa explosión de rabia no tiene que ver con la situación concreta, sino que tiene que ver con algo, ¿no? Más nuclear, ¿no? Y tenemos que poder analizarlo. Cuando sentimos rabia, tenemos que intentar también colocarnos en la situación del otro, ¿no? Al final, la empatía, si podemos conectar con no con la conducta, con lo que nos está haciendo el otro, sino con la dificultad que puede haber detrás o la necesidad, es mucho más fácil que podamos entenderlo y podamos gestionarlo y podamos manejarlo bien. Tenemos que centrarnos en la situación, no en la situación, en la conducta, no en la persona, ¿no? Cuando nos enfadamos tenemos que pensar qué está haciendo y por qué lo está haciendo, ¿no? Qué tipo de persona es por actuar de de esa forma. Tenemos que poder poner límites y trabajarnos el poner límites y si realmente identificamos que ahí tenemos una dificultad, es muy útil trabajar en practicarlo, ¿no? En hacer ejercicios nosotros mismos de cómo poner límites. Parece una tontería, pero practicar delante del espejo, ¿no? El poder decir que no, porque es algo que muchas veces llega a terapia, ¿no? No tanto las pérdidas de control, ¿no? Con la rabia, sino también llega muchas veces el no poder decir lo que pienso cuando estoy enfadado. Cuando hablamos de la rabia descontrolada, pues lo que decíamos, ¿por qué aparece? Tenemos que podernos poner, ¿no?, en lugar de la otra persona, pues muchas veces porque no tiene herramientas para expresarse de otro modo, porque dentro de su historia este tipo de conductas están normalizadas, porque dentro de su vida funciona con muchísima contención, ¿no? Pues al final es una persona que está muy inhibida, que está conteniendo sus emociones y todo su malestar y acaba explotando en el contexto familiar o en el contexto laboral o en el contexto académico porque tiene una dificultad, ¿no?, a nivel metacognitivo para procesar y para entender qué es lo que le está pasando, porque es una persona que no tiene empatía, que tiene muchas dificultades para ponerse en el lugar del otro, y eso, nos puede pasar a todos en un momento determinado, ¿no? Al final, cuando nosotros estamos mal y estamos pasando una etapa compleja, pues es habitual que nos cueste ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y pensar de esa forma también nos ayuda a entender el funcionamiento de los demás cuando lo vemos en nosotros mismos. O porque es una persona que está en un momento en el que no puede construir las consecuencias de sus actos, ¿no? Os he puesto este dibujo, ¿no? Porque al final es una escultura que hace un chico que está en tratamiento aquí con nosotros y yo entiendo que representa bastante bien, ¿no?, esta parte, ¿no?, de la rabia descontrolada, ¿no? Este chico hace una escultura donde explica que se siente muy presionado por su familia hacia el cambio, ¿no? Que él tiene miedo, que no se ve capaz, que no se ve
no se ve capaz de dejar el consumo y dejar las drogas y salir del momento y de la situación en la que está, entonces él huye y alterna el huir con el girarse y hacer daño a la familia, ¿no? Entonces huye, se escapa, se contiene y luego acaba explotando. Bien, pues, bueno, esta era un poco la idea con la sesión de hoy, que pudiéramos, hablar de las emociones, del qué hacemos cada uno con nuestras emociones, de las 3 emociones principales y de la gestión que podemos hacer con cada una de ellas. Y espero que os haya podido servir para poder reflexionar un poco, ¿no? De cada uno sobre cómo relacionáis con cada una de las emociones, cómo gestionáis las emociones y qué mejoras podéis hacer, ¿no? Para tener una mejor relación con vosotros mismos y al final con vuestro propio entorno. Muchas gracias.